El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra de hoy estará en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 17 al 25. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Este es uno de los pasajes más importantes de la Biblia, porque nos enseña el lugar que tiene la predicación del Evangelio en la vida de la Iglesia, porque el hombre solo se salva a través de la predicación del Evangelio. Ahora, examinemos estos versículos. Dice el 17, no me envió Cristo a bautizar. Bueno, aquí Pablo no está menoscabando la importancia del bautismo, porque el bautismo tiene su lugar dentro de la enseñanza cristiana, sino que lo dijo porque le habían informado que habían contiendas entre los bautizados, que cada uno defendía por la persona que lo había bautizado. Por lo mismo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 14 al 15, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. Pablo está diciendo que hemos sido comisionados a predicar el Evangelio. La orden de Jesús es en Marcos capítulo 16, versículo 15. Es: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Es decir, Jesús nos manda, nos dice id. Él no dice si pueden vayan. Debemos ir a predicar su mensaje de salvación, porque primero es escuchar el mensaje para ser salvos y luego después viene el bautismo. Seguimos en el versículo 17, donde Pablo sigue diciendo, sino a predicar el Evangelio. Pablo supo darle la verdadera importancia a la predicación del Evangelio dentro del ministerio cristiano. Él entendía perfectamente que el Evangelio es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, según Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo sabía que los rituales no salvan ni acercan a Dios, tampoco las experiencias místicas, ver señales y milagros, y aún experimentarlos, tampoco salvan. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos en Lucas capítulo 17, versículos del 17 al 19? Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Lo ven? Se sanaron 10, pero solo uno se salvó. Y ese es el error de muchos predicadores que dan más importancia a estas cosas que las verdades del Evangelio. Nuestro gran tema debe ser predicar a Cristo y su enseñanza. Este Cristo crucificado debe ser el tema de todos los hombres de Dios. Seguimos en el versículo 17 de nuestro texto principal. No con sabiduría de palabras, es decir, la predicación del Evangelio no se fundamenta en la oratoria ni en la sabiduría humana. No se fundamenta en las palabras engañosas, como quien vende una mercancía mintiendo o engañando. Tampoco es convencer con discursos habilidosos a base de promesas falsas. Muchos son buenos oradores, pero con poco o nada de contenido bíblico. No hay sustancia. El Evangelio es palabra de Dios para enderezar nuestros caminos. Por eso Pablo se preocupaba mucho por el contenido sólido de su predicación.
en vez de impresionarlos con verborrea o griterío sin sentido, porque él sabía que el Evangelio posee en sí mismo el poder para convertir y transformar a los que creen. Por eso, hermanos, cuando prediques el Evangelio, no confíes en ti para tratar de convencerlos tú, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Seguimos leyendo la última parte del versículo 17, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esta palabra vana viene del griego kenos, que significa vacío, hueco, sin propósito. Entonces, ¿cómo se entiende esto? De para que no se haga vana la cruz de Cristo. Quiere decir para que no sea vacío el Evangelio de su verdadero contenido, sin propósito, hueco, sin nada. Es decir, sabiduría de palabras son todas las palabras que están fuera del Evangelio, fuera de la palabra de Dios. Todos los que no predican el Evangelio son falsos profetas. Dice Jeremías capítulo 23, versículos del 13 al 16. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convierta de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: He aquí que yo les hago comer ajenjos, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Ese fue el propósito de Jesús, de dejar verdaderos discípulos. Esto iba a estar conectado con su muerte en la cruz, porque no hubiera servido de nada haber venido a este mundo y no haber dejado la enseñanza de seguir con la predicación, con la enseñanza del Evangelio. Aunque hoy en día son pocos los profetas, llámese bíblicamente aquel que lleva el mensaje de la palabra de Dios, ceñidos con la verdad, muchos no escudriñan, no obedecen a la palabra del Señor, y entonces cuando hacen el llamado a los supuestos convertidos no les pasa nada en sus vidas, porque lo que se dice no es el Evangelio, sino vanas palabrerías. La gente no se puede convertir, no pueden nacer de nuevo. ¿De qué se arrepienten si no les presentan el Evangelio? Diluyen el Evangelio, lo que dicen son mentiras y no es la esencia del Evangelio. Debemos aprender las Escrituras para saber cómo predicar el Evangelio, porque no podemos hacer esto por nuestra propia sabiduría. Veamos lo que reitera Pablo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo decía: yo no vine a enseñarles otra cosa, a mí se me encomendó a predicar una sola cosa, a Jesucristo y a este crucificado. Y vean que él dice: no fui a ustedes con excelencia de palabras o de sabiduría. Y dijo esto porque los corintios eran griegos y ellos estaban acostumbrados a Aristóteles, a Platón, todos los grandes filósofos y sabios, pero solo de sabiduría humana. Pablo se enfocaba a lo que Cristo vino, a salvarnos, no a predicar al Jesús que todo lo que le pidas tenga que dártelo. Él puede hacer muchas cosas por nosotros, pero lo central del Evangelio es que vino a salvarnos y a darnos una nueva vida, transformándonos a su imagen, y para eso tiene que tratar con cada uno de nosotros para dejar el pecado y progresivamente ganar en santidad. Inclusive el mismo Pablo pedía algo que no le fue concedido en 2 Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pero hoy en día se predica
todo en torno a lo que te puede dar. Muchos han tomado el Evangelio livianamente, muchos predican solo sobre lo que se te puede dar y hasta le dan fecha al Señor, le dan plazos para que Él los cumpla, y eso no es el verdadero Evangelio. Lo que se ve en la Biblia es que Él da a los que le obedecen, y no todas las oraciones son contestadas positivamente y rápidos. A Abraham, por ejemplo, se le demoró 25 años en darle un hijo. Sigamos leyendo en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 3 al 5. Y estuve entre vosotros con debilidad, sin fuerza mía, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas, es decir, engañosas, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esta parte muchos lo interpretan mal, y no como está en el contexto. Lo interpretan con señales y prodigios, pero aquí Pablo no está hablando del poder para hacer milagros, que también Dios lo tiene. Él se refiere al poder que tiene la palabra de la cruz, al poder que tiene para transformar vidas y salvarlas de la condenación eterna. Y en el versículo que sigue da la razón. 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, es decir, en la palabrería de los falsos maestros, sino en el poder de Dios. Y Cristo es poder y sabiduría de Dios en el Evangelio para salvación. Pablo entonces le está dando la primacía de la predicación antes que hacer milagros, y hoy es lo contrario. Pablo también dice algo parecido en Romanos capítulo 1, versículos del 14 al 17. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿por qué dice en Roma? Porque los romanos eran gentiles, no eran gente de fe, tenían muchos dioses, y para ellos la predicación de un Salvador que había muerto en la cruz era una locura. Y Pablo dice en el versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque para los gentiles era vergonzoso. Entonces esta relación de poder de Dios en primera instancia es con el poder del Evangelio para salvar. Y es importante esto, porque si no seríamos un predicador de milagros. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y luego dice en Marcos capítulo 16, versículos 17 al 20, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Vean que hay señales, pero por delante va el mensaje del Evangelio. Nunca es al revés. Eso nunca lo verás en la Biblia. Seguimos con nuestro texto principal en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aquí la palabra locura es una palabra griega moría, no de morir, que significa insensatez, algo sin sentido. Es decir, a los sabios griegos y a los religiosos judíos, lo que le predicaban los cristianos les sonaba a algo irracional. Los griegos decían nuestros dioses del Olimpo, que quiere decir luminoso, son triunfadores, poderosos y exitosos. Y los judíos decían nuestro Mesías vendrá victorioso y triunfante, un rey como todo rey, elegante, majestuoso. Como hoy muchos predicadores de la prosperidad dicen, ese Jesús que te tiene de prueba en prueba, atribulado, no. Eso es de los mediocres, no el mío. El mío es uno que ama a todos los pecadores. Por cierto, y haciendo un paréntesis, ¿saben quién acuñó esta frase? Fue Mahatma Gandhi. Y más precisamente la frase fue así: odia el pecado, no al pecador. Tiempo después la frase fue tomada por muchos cristianos y en los púlpitos y prédicas la mencionaban así: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y no es bíblico. Ven, hermanos, ese es el problema cuando no se escudriña la Biblia.
alguien dice algo y lo creen, sin filtrarlo por la Biblia. Es como si te dijeran, usted ama al delincuente, porque una vez le pagaste la fianza a uno para salir de la cárcel, porque te apiadaste de él. Ahora, si ese delincuente se regeneró, probablemente lleguen a ser amigos, pero de ahí a que usted ame a los delincuentes es distinto, ¿verdad? Les voy a dar 2 versículos de los muchos que hay en la palabra de Dios que nos dice que Dios aborrece al pecador. Salmos 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y Proverbios capítulo 3, versículo 32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Aquí cerramos paréntesis. Entonces, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para ellos el Evangelio es una insensatez. También lo fue para nosotros antes de conocer a Cristo. Decíamos, ¿cómo puede alguien perder su tiempo predicando en las calles, en las casas, y casi nadie les quiere escuchar? Pero ahora vemos espiritualmente que esto es real. Ellos dicen que nosotros estamos locos, y nosotros decimos que ellos están locos. Pero ¿quién tiene la verdad? Mejor dicho, ¿quién tiene a la verdad? Nosotros tenemos a Cristo. Dice Salmos capítulo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad. Y Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, ciertamente Jesús triunfó sobre Satanás en la cruz. Ese es un Cristo poderoso. Dice Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero tenemos que presentar su obra en la cruz, porque cuando fuimos rescatados de las tinieblas, no fue con filosofía ni con sabiduría humana, ni mediante un hombre iluminado, ni con pensamiento elevado que nos hubiese transformado como el Evangelio nos transformó. No hay nada que nos pueda cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, solo el Evangelio de Jesucristo. Seguimos con nuestro texto principal en 1 Corintios capítulo 1, versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Estas palabras Pablo lo tomó del Antiguo Testamento, pero que también es válido para nuestros días. Dice Isaías capítulo 29, versículo 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios, de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Aquí Dios está hablando de Israel, en el versículo 13. El anterior les decía, este pueblo con sus labios y con su boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Entonces dice que hará un prodigio grande y espantoso que en su sabiduría e inteligencia no le conocerán, porque él dice que encubren el consejo y sus obras están en tinieblas. Ahora, nuestro Padre Celestial no cambia. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17, que en él no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué nos hace pensar que hoy cambiará? Él es un Padre misericordioso y benigno entre muchos atributos, pero no juegue con eso, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 20 de nuestro texto principal. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? Decía así a los sabios de este mundo, no a la sabiduría de Dios y de sus hijos, porque en lo natural era común ver en las plazas y en las sinagogas a personas, filósofos, que discutían, que argumentaban y que entraban en unos diálogos filosóficos impresionantes y que todos alrededor estaban impresionados. Era una pregunta sarcástica la que hacía Pablo en este versículo 20. Ahora, en lo espiritual sabemos que detrás de toda esta filosofía, sabiduría e inteligencia del inconverso, de la gente del mundo, está Satanás. Y para derrotar esta sabiduría, solo se puede hacer con la enseñanza de las palabras de nuestro Padre Celestial, con el Evangelio. Escrito está en Job, capítulo 35, versículos del 10 al 11. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor, que da cánticos en la noche,
que nos enseña más que las bestias de la tierra y nos hace sabios más que las aves del cielo? ¿Por qué cánticos en la noche? Porque un cántico es repetitivo, la letra de una canción no cambia. Y haciendo un paréntesis, eso es algo con lo que el cristiano tiene que luchar. Por ejemplo, cuando está en el trabajo, cuando hay música ambiental y hay música del mundo, y siempre lo escuchas, al final terminas tarareando, cantando, o peor aún, creyéndolo, algo que no debes, porque estás siempre repitiendo. Se van guardando en nuestras mentes. Por eso es de suma importancia llegar al hogar y darnos tiempo de leer y escudriñar la palabra de Dios para limpiarnos de la suciedad espiritual del mundo. Y lo mismo con la palabra de Dios, debemos tenerlo presente en cada instante de nuestro diario vivir. Dice Salmo 119:54, cántico fueron para mí tus estatutos. Por otra parte, hoy en día muchos discuten en internet, en las calles, sobre tal o cual doctrina, a veces sobre cosas sin importancia. Lo principal del Evangelio es para que enderece nuestros caminos, no es para saberse como un cuento o una narrativa, ni para buscar la aprobación de la gente. En los estudios bíblicos podemos debatir, pero todo para edificación, porque recuerden, hermanos, la respuesta a las preguntas, todo está en la palabra de Dios. Claro está, la que ha sido revelada para nosotros, como dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Debemos escudriñar para saber el mensaje que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Aquí las sanas palabras se refiere al Evangelio, y la doctrina que es conforme a la piedad es aquella doctrina que cuando la escuchas despierta en ti un temor reverente de Dios, despierta en ti un deseo de ser más santo, y por el contrario, toda aquella doctrina que no te impulsa a hacer todas estas cosas que acabamos de decir y te lleva detrás de lo carnal, esa es doctrina de hombres. Y dice después que si uno no se conforma a esto, está envanecido. Esta palabra envanecer viene del verbo griego tufo, que significa sin llama, que humea. Alguien dijo, cuando a alguien se le sube el humo a la cabeza es porque se le apagó el fuego de su corazón. Está lleno de orgullo, de soberbia. Por eso debemos predicar solo el Evangelio. Pablo nos dijo en Efesios capítulo 1, versículos del 17 al 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, en la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Lo mismo en Efesios capítulo 6, versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Locura sí para el mundo, pero esa es la sensatez y la sabiduría de Dios. Entonces cuando prediquemos no queramos impresionarlos o apantallarlos a los que nos escuchan. El propósito es presentar el Evangelio lo más sencillo posible y entendible, para que abra los ojos de ellos, para que sean trasladados de las tinieblas a la luz. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y vean lo que Dios le dijo a Ezequiel en Ezequiel capítulo 3, versículos del 1 al 4. Me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes ante ti, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y luego el versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Dios no necesita nuestra mente humana inteligente, nada más seamos heraldos, quien es alguien que proclama lo que ya ha sido dicho. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículos del 6 al 9. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos
colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Por eso los primeros cristianos le daban toda la gloria a Dios, todo el mérito a Dios. Cuando miraban lo que Dios hacía, siempre le daban el mérito a Dios. Versículo 21 de nuestro texto principal. Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí Dios en su sabiduría estableció que los hombres no llegarán a conocerlo a través de su propia sabiduría humana o capacidades intelectuales. Pero ¿cómo estableció este decreto? A través de la ceguedad e ignorancia espiritual que fueron condenados Adán y Eva cuando cayeron en el pecado. Dice Génesis capítulo 3 versículo 23: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y esta condenación pasó a todos los descendientes de Adán. Y por eso cada hombre que sale del vientre sale ignorante de Dios y bajo la condenación del pecado. Dice Salmos capítulo 51 versículo 5: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Dice Romanos capítulo 5 versículo 12: Por tanto, como el pecador entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así los hombres mueren porque son pecadores. Ahora bien, muchos dicen que esto es injusto, que el pecado de Adán se ha traspasado a nosotros. Entonces podemos decir también que no es justo que tu pecado sea imputado a Cristo, y que la justicia de Cristo sea imputada a ti. Dijo Jesús en Lucas capítulo 5 versículo 32: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Ahora, veamos cómo se manifiesta esta ignorancia en el mundo de hoy. Dice Efesios capítulo 4 versículo 17: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta es una descripción de la raza humana, y nada ni nadie puede cambiar la condición del hombre, solo Dios. Y Dios ha establecido cambiar esta situación por medio del Evangelio. Ahora, muchas personas dicen: si el hombre es ignorante de las cosas de Dios, entonces no tiene culpa, es una víctima si Dios lo juzga. Pero no es cierto, porque vemos aquí que la ignorancia es por causa de la corrupción del hombre, la dureza de su corazón. El hombre no quiere la verdad de Dios, el hombre quiere seguir viviendo en su pecado. Dice Romanos capítulo 1 versículo 18: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre natural inconverso es ignorante de Dios porque quiere ser ignorante de Dios, porque aborrece, siente un gran rechazo hacia Dios. El hombre inconverso no quiere saber nada de la verdad de Dios, porque esa verdad le convence de su pecado, y porque el hombre mundano es esclavo a su pecado, y por lo mismo no puede acercarse a Dios. Entonces, ¿por qué el hombre inconverso aborrece a Dios? Porque Dios es bueno. Y alguien puede preguntarse: pero no entiendo, no tiene sentido. Sí tiene sentido, porque el hombre es malo. Por ejemplo, si hay un muchacho estudiando que siempre obedece a la maestra, que siempre estudia, siempre está tratando de sacar buenas notas, ¿cómo le tratan los alumnos que son malos? Le aborrecen. También la palabra de Dios nos dice que Noé estaba construyendo el arca, y por medio de construir el arca condenaba al mundo, porque él estaba obedeciendo lo que Dios le había dicho. Pero los demás se burlaban por la desobediencia de los hombres. El hombre inconverso no quiere escuchar nada de Dios. Entonces, cuando la verdad de Dios viene a él trata de detener la verdad, de restringir la verdad, de cambiar la verdad. ¿Y por qué? Porque odia la verdad. ¿Y por qué odia la verdad? Porque proviene de Dios. Por eso necesitamos el poder de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 4:
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cómo vamos a obtener ese poder? A través del Espíritu Santo. Dice Isaías capítulo 43, versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Es una obra sobrenatural de Dios, pero ¿dónde se va a mover su Espíritu? Dice parte de Génesis capítulo 1, versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo se mueve sobre la palabra de Dios. Dijo Jesús en Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, si el Espíritu Santo está encendido en nosotros y no lo contristamos, será poder en nosotros. Y cuando la palabra salga de nuestros labios, será vida para otros, será medicina para otros. ¿Recuerdan lo que le dijo el centurión a Jesús en Mateo capítulo 8, versículo 8? Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces, para terminar con el versículo 21 de nuestro texto principal, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, Dios usa la predicación del Evangelio para salvar al hombre. Ahora, el Evangelio no solo es para predicar y que en una sola vez alguien crea y sea convertido, sino que el Evangelio son las buenas nuevas para enderezar nuestro camino, para ser creído hasta que venga Cristo o hasta partir de este mundo. Pero Él no nos usará como un títere, sino que debemos tener la voluntad de obedecer sus mandamientos para que Dios obre en nosotros. Continuamos con nuestro texto principal en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Vean lo que le piden los judíos. Veamos también en Mateo capítulo 12, versículo 38. Dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demandan señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí señala en el griego significa hechos poderosos, milagrosos. Pero Jesús, como manso y humilde, evitaba todo lo espectacular. Por eso cuando caminó sobre las aguas fue de noche, y solo pudieron verlo sus discípulos, porque Jesús no vino a hacer despliegue de su poder, que por supuesto Él los puede hacer. Él vino a dar la palabra que es poderosa para salvarnos de la condenación del infierno, para transformarnos cada día, para hacernos personas y prepararnos para la vida eterna. Por eso Cristo dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén.